La puerta del rancho crujía como un hueso viejo al tocarla. No la abrió con fuerza. No la empujó. Solo la empujó, con el dedo índice. Como si temiera que, si lo hacía con más decisión, el silencio se rompería, y con él, algo que aún no podía nombrar. Dentro, el aire olía a moho, a madera podrida y a años de soledad. No encendió la lámpara. No necesitaba verlo todo. Sabía que estaba vacío. Sabía que no había nadie. Pero, ¿y si sí había? Se dejó caer sobre el suelo de tierra, junto a la chimenea fría. Las manos, ya sin calor, se cerraron sobre el rosario. Las cuentas se deslizaron entre sus dedos como lágrimas que no caían. ¿Estás aquí, Dios?, susurró, sin levantar la vista. El viento entró por una rendija en el techo y arrastró un polvo antiguo, como si el lugar la recordara, aunque nunca la hubiera conocido. ¿Estás aquí, o solo soy yo? ¿Solo mi dolor? Ninguna respuesta. Solo el crujido de una tabla en el piso de arriba. Como si alguien hubiera caminado. Pero no había nadie. Se levantó despacio. Con cuidado. Como si el suelo pudiera quebrarse bajo su tristeza. Camino hasta la cama. La colchoneta estaba rota, llena de hongos. Pero algo brillaba bajo el borde, casi escondido. Una pequeña mano. Una manita de niño. Un zapato. Pequeño. Desgastado. De cuero marrón, con una costura deshecha. Como si hubiera sido usado hasta el último día, y luego dejado allí, como si su dueño hubiera salido a jugar y nunca regresado. María lo recogió. No lo miró. No lo olió. No lo sostuvo como si fuera un objeto. Lo sostuvo como si fuera un alma. Y entonces, por primera vez desde que el médico le dijo que su marido no volvería, por primera vez desde que el llanto se le secó en la garganta, ella respiró. No como quien respira para vivir, sino como quien respira, porque ya no puede dejar de hacerlo. Se sentó en el suelo, con el zapato en el regazo, y cerró los ojos. ¿Quién eras tú?, preguntó, sin saber si lo decía en voz alta, o solo en su corazón. El viento volvió a mover la cortina rota. Y en ese silencio, tan profundo que dolía, ella escuchó algo. No una voz. No un grito. No un llanto. Solo, un susurro. Tan suave que parecía haber nacido de su propia memoria. Estoy aquí. María no se movió. No abrió los ojos. No gritó. No llamó a nadie. Solo apretó el zapato contra su pecho, como si fuera la única cosa que aún la mantenía unida a este mundo. Y entonces, con una voz que no reconocía como la suya, tan débil, tan rota, tan llena de algo que no era miedo, sino esperanza, dijo, ¿estás solo? Silencio. Luego, tan leve como el aliento de un niño dormido, sí. Y ella, sin levantar la mirada, sin moverse, sin llorar, respondió, permaneció. Como una sombra que no quiere ser vista, pero que no puede ser ignorada. No dijo nada más. No quería asustarlo. No quería asustarse ella misma. Solo respiró. Lento. Profundo. Como si cada aliento fuera un paso en un camino que no sabía que existía. La noche cayó. No con estrellas. No con luna. Solo con una oscuridad tan densa que parecía tener peso. Como si el bosque entero se hubiera inclinado sobre la casa, para escuchar. Y entonces, volvió. No desde arriba. No desde abajo. Desde dentro. Como si no estuviera en el rancho, sino en su propia sangre. ¿Tienes frío?, preguntó la voz. María no se movió. No abrió los ojos. No respiró. Pero su mano, la que sostenía el zapato, tembló. ¿Quién?, susurró, apenas. La voz no respondió de inmediato. Pasó un segundo. Tal vez 2. Tal vez años. No soy un espíritu, dijo, finalmente. No soy un fantasma. María tragó saliva.
Su garganta estaba seca como el polvo en las paredes. Entonces, ¿qué eres? Silencio. Luego, una risa. Tan suave. Tan infantil. Tan perdida. Soy el que se quedó. María abrió los ojos. La habitación estaba vacía. Solo la sombra de la chimenea, el viento moviendo el trapo de la ventana, y el polvo bailando en la oscuridad como si fuera polvo de estrellas. ¿Por qué te quedaste? La voz no respondió con palabras. Respondió con un recuerdo. Me acosté, una noche, y mi mamá me besó en la frente. Me dijo, duerme, mi amor. Mañana cantaremos juntos. Pero no hubo mañana. María cerró los ojos otra vez. Y por primera vez, lloró sin hacer ruido. Las lágrimas cayeron sobre el zapato. Y la voz se detuvo. Como si supiera. Como si supiera que ella también había perdido a alguien. Yo también, dijo María, con la voz rota, como un hilo que se deshace. Mi hijo se fue antes de que yo pudiera decirle adiós. Mi marido se fue cuando ya no podía sostenerlo. Ninguna respuesta. Solo el crujido de una tabla, en el piso de arriba. Una vez. Otra vez. Como si alguien estuviera caminando. Pero no había nadie. ¿Tú también te quedaste porque nadie te dijo adiós? Preguntó María, con la voz tan baja que apenas se oía. Y entonces, la voz respondió. No con palabras. Con una canción. Una canción antigua. Suave. Desafinada. Como si la hubiera aprendido de una madre que ya no estaba. Duerme, mi niño, que la luna te abraza, el viento te canta, y el alma no se va. María conocía esa canción. La cantaba a su hijo, cada noche. Antes de que el silencio se llevara todo. Sus dedos se apretaron alrededor del zapato. ¿Cómo sabes esa canción? La voz no respondió. Pero el viento se detuvo. Y en el silencio total, en la oscuridad que ya no era solo oscuridad, algo se movió. No una sombra. No un ruido. Una presencia. Cálida. Como el abrazo que nunca llegó. María levantó la cabeza. Y por primera vez, desde que el mundo se volvió gris, sonrió. No con alegría. Con reconocimiento. ¿Eres él? Susurró. No hubo respuesta. Pero la canción volvió. Más suave. Más cerca. Como si alguien estuviera sentado junto a ella. Y entonces, sin verlo, sin tocarlo, sin entenderlo, ella dejó caer la cabeza sobre sus rodillas. Y dijo, con un susurro que era una oración, no estás solo. Y por primera vez, desde que el mundo se fue, ella tampoco lo estaba. La llama de la vela que había encendido con un fósforo viejo, se encendió sola. No por el viento. No por el aire. Sino porque alguien, allí, en la oscuridad, había decidido que no era momento de irse. Era momento de quedarse. Y de recordar. Y de amar. Y la noche se volvió sagrada. Sin luz. Sin milagros. El zapato aún estaba en su regazo. Caliente. No por el fuego. Por algo más. ¿Tienes hambre? Preguntó ella, sin levantar la mirada. La voz no respondió al instante. Pero el aire cambió. Se volvió más ligero. Como si una puerta se hubiera abierto, y alguien hubiera respirado por primera vez en años. No sé lo que es hambre, dijo la voz, tan suave que parecía una nube. Solo sé que, me falta algo. María cerró los ojos. ¿Qué te falta? Silencio. Luego, un suspiro tan pequeño que casi no existía. Me falta, que alguien me diga que no estoy malo. María sintió como si una mano invisible la hubiera tocado en el corazón. ¿Quién te dijo que estabas malo? Nadie, respondió la voz. Pero, cuando me enfermé, mi mamá se fue. Y nadie vino a buscarme. Y luego, ya no me acordé de cómo era el sol.
María no lloró. No gritó. Solo levantó la mano. Y puso el zapato sobre el suelo, frente a ella. Como si lo dejara allí, para que alguien lo tomara. Yo también creí que estaba mala, susurró. Creí que el dolor me había roto para siempre. Que si lloraba, el mundo se rompería. Que si hablaba, alguien se iría de verdad. Una pausa. Larga. Como si el tiempo se hubiera detenido para escuchar. Entonces, ¿por qué hablas ahora?, preguntó la voz. María respiró hondo. Porque, hoy, por primera vez, alguien me escuchó. Y entonces, la voz se acercó. No físicamente. No con pasos. Con una presencia que se deslizó hasta su lado, como el calor de un abrazo que nunca se dio. ¿Te acuerdas del pan?, preguntó la voz, de pronto. María lo miró. ¿Qué pan? El que pusiste ayer, en la escalera. María se quedó helada. No había puesto nada en la escalera. No había salido de la habitación. No había tocado comida. ¿Qué? Lo vi, dijo la voz. Un pedazo de pan. Y un vaso de leche. Estaban allí, como si alguien hubiera querido darme algo. María tragó. Yo no lo puse. Pero tú lo pensaste, dijo la voz. Y eso es lo mismo. Ella bajó la cabeza. ¿Cómo sabes lo que pienso? Porque yo también pensé en ti. Un silencio. Más profundo. Más sagrado. Yo no quería que muriera solo, dijo María, con la voz quebrada por algo que ya no era tristeza, sino amor. Yo no quería que tú murieras sola, respondió la voz. Y entonces, algo sucedió. La vela se apagó. No por el viento. No por falta de aceite. Sino porque alguien la había besado. Con los labios de un niño que ya no tenía cuerpo. Y en la oscuridad absoluta, María sintió algo. Una presión. Suave. En su mejilla. Como un beso. No de aire. No de viento. De alma. Ella no gritó. No se levantó. No huyó. Solo cerró los ojos, y dejó que la lágrima cayera. ¿Te gustaría comer algo?, susurró. No hubo respuesta inmediata. Pero una pequeña mano, invisible, se posó sobre la suya. Y apretó. Con fuerza. Con ternura. Con un sí que no necesitaba palabras. María se levantó. Con lentitud. Con reverencia. Camino hasta la cocina. Abrió el armario. Solo había un poco de pan seco. Un poco de leche en un frasco viejo. No era mucho. Pero era todo. Puso el pan sobre un plato. Vertió la leche en un vaso. Y caminó hasta la escalera. No la abrió. No la tocó. Solo se arrodilló. Y dejó el plato en el primer peldaño. Aquí está, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Para ti. Silencio. Luego, un susurro. Tan leve que parecía el eco de un sueño. Gracias. María no se movió. No se levantó. No se fue. Se quedó allí. A sus pies. Como una madre que espera a su hijo. Y en la oscuridad, bajo la escalera, algo se movió. No un ruido. No un paso. Sino una respiración. Cerca. Tan cerca que ella sintió el aliento en su cabello. Y entonces, por primera vez, ella sonrió. No por esperanza. No por milagro. La leche aún brillaba, tibia, como si el aire mismo la hubiera abrazado para no dejarla enfriar. No se movió. No quería asustarlo. No quería romper el hilo que acababa de tejerse entre lo visible y lo invisible. La noche se hundía más profundo. Y entonces, la voz volvió. Pero no desde abajo. No desde la oscuridad del sótano.
desde dentro de ella. Como si ya no fuera un eco, sino un susurro que había nacido en su propio silencio. ¿Por qué no me preguntas quién soy? María no se inmutó. Solo levantó la mano, y la posó sobre el primer peldaño. Como si tocara una mejilla. Ya sé quién eres, dijo, con una voz que no era la suya, sino la de alguien que llevaba años callando. Eres el que se quedó. Silencio. Largo. Como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. ¿Y tú? Preguntó la voz, por fin. ¿Quién eres tú? Ella cerró los ojos. Y por primera vez, habló de él. Soy la que perdió a su hijo, antes de perder a su marido. Soy la que lloró en la iglesia, y nadie la miró. Soy la que lavó sus ropas, una por una, y luego las guardó, como si aún pudiera olerlo. Soy la que dejó de cantar, porque el canto me recordaba que ya no había nadie que escuchara. Una pausa. Tan profunda que el fuego de la chimenea pareció detenerse. Soy la que creyó que el dolor era su único lugar en este mundo. Y entonces, la voz respondió. No con palabras. Con un recuerdo. Yo también creí eso. María abrió los ojos. ¿Qué quieres decir? Cuando me enfermé, mi mamá me decía, no te preocupes, mi amor. Estoy aquí. Pero, no estaba. No estaba cuando me fui. No estaba cuando me llamé, y nadie respondió. María sintió un nudo en la garganta. ¿Y, tú, te llamaste? Sí. ¿Y nadie respondió? Nadie. Un silencio. Más frío. Más limpio. Como si el alma de ambos estuviera desnuda. Entonces, ¿por qué me escuchaste a mí? La voz no respondió de inmediato. Pero el viento se movió. Y en el aire, como si fuera una hoja que caía, algo cayó. Sobre el plato. Una flor. Pequeña. Blanca. Con 5 pétalos. María la miró. No la tocó. No la recogió. Solo la miró, como si fuera una carta que nunca había sido escrita, pero que siempre había estado allí. ¿Eso es de ti? Sí. ¿Dónde la encontraste? En el jardín, donde mi mamá solía sentarse. María tragó. ¿Qué jardín? El que había, antes de que se fuera a la casa. María se quedó inmóvil. Ella no había visto ningún jardín. Solo árboles altos. Ramas rotas. Tierra seca. ¿Cómo sabes eso? Porque, lo vi. ¿Cuándo? Cuando, tú cantaste. María se quedó sin aliento. ¿Cuándo, canté? La noche que me dijiste, duerme, mi niño, que la luna te abraza, ella recordó. Recordó la canción. Recordó cómo la había cantado, sin saber si alguien la escuchaba. Recordó cómo sus lágrimas habían caído sobre el zapato, y cómo el aire se había vuelto diferente. ¿Tú, me escuchaste, desde entonces? Sí. ¿Y, por qué ahora? La voz no respondió con palabras. Respondió con un susurro que se deslizó por su piel como una caricia. Porque, tú no me dejaste solo. Y entonces... María entendió. No era un niño perdido. No era un espíritu. Era un corazón que había esperado que alguien lo llamara por su nombre. Y ella lo había hecho. Sin saberlo. Sin quererlo. Simplemente porque había sido capaz de amar incluso cuando el mundo la había olvidado. Se levantó despacio. Y caminó hasta la ventana. La abrió. El bosque estaba oscuro. Pero, en la lejanía, entre los árboles, algo brillaba. Una luz. Pequeña. Tenue. Como una estrella que se había caído al suelo. ¿Eso, es tú? Preguntó, sin volver la cabeza. No. Entonces, ¿qué es? Es lo que queda cuando el amor no se va. María no respondió. Solo apoyó la frente contra el cristal frío.
Y susurró, yo también, no me voy. Y en ese momento, la flor blanca se desvaneció. No se secó. No se marchitó. Simplemente, se fue. Como si hubiera cumplido su misión. Como si hubiera sido la última palabra de un niño que ya no necesitaba hablar. María se volvió. Miró el plato. El pan estaba casi entero. La leche aún estaba allí. Pero el vaso estaba vacío. No había gotas. No había manchas. Sino un pequeño círculo de luz. Como si alguien hubiera bebido con los labios del alma. Y entonces, ella se sentó en el suelo. Y abrazó las rodillas. Y lloró. No de tristeza. De gratitud. Porque por primera vez, en años, no estaba sola. Y no estaba sola, porque alguien había escuchado. María no se movió. Solo permaneció sentada en el suelo, con las rodillas contra el pecho, como si aún pudiera sentir el calor de aquella voz que no tenía cuerpo, pero sí alma. El vaso vacío brillaba bajo la luz de la luna que se colaba por la rendija de la puerta. No había gotas. No había huellas. Solo un círculo claro. Como si alguien hubiera bebido con los labios del silencio. ¿Tienes miedo?, preguntó la voz, de pronto. María no lo miró. No necesitaba verlo. Sabía que estaba allí. Sí, respondió, con la voz tan baja que apenas era un suspiro. Tengo miedo. ¿De qué? De que esto sea un sueño. Silencio. Largo. Como si el bosque entero se hubiera inclinado para escuchar. ¿Y si lo es?, preguntó la voz. ¿Qué pasaría si mañana te despiertas y no estás aquí? María cerró los ojos. Entonces, habré soñado con un niño que me perdonó por no haberlo salvado. Pero tú no me pudiste salvar, dijo la voz. Nadie lo pudo hacer. Ella negó con la cabeza, sin abrir los ojos. No. No es eso. Es que, yo no fui lo suficientemente fuerte para quedarme. Cuando mi hijo se fue, yo me fui con él. En mi corazón. En mi voz. En mis manos. Me convertí en una sombra que camina, y no sabe para dónde. Yo no quería que te fueras, dijo la voz, suave como una hoja que cae sobre agua. Yo quería que te quedaras, porque tú eres la primera que me llamó, por mi nombre. María abrió los ojos. ¿Mi nombre? Sí. No dijiste, niño. No dijiste, espíritu. No dijiste, algo. Dijo, ¿estás solo? Y eso, fue como si alguien hubiera encendido una vela en una iglesia abandonada. ¿Cómo sabes que no dije otras cosas? Porque, yo escuché tu corazón. Y entonces, la voz se acercó. No con pasos. No con manos. Con una presencia que se posó sobre su espalda, como una manta que nunca había existido, pero que ahora la abrazaba. ¿Qué quieres?, preguntó María, sin volverse. ¿Qué quieres de mí? La voz respiró. Un suspiro tan antiguo, que parecía el primer aliento del mundo. Quiero que recuerdes, que no estás sola. Pero, ¿y si lo estoy? Entonces, estaré contigo, hasta que dejes de creerlo. María sintió una lágrima caer. No por tristeza. Por reconocimiento. ¿Por qué, yo? Porque tú, también te quedaste. No elegí quedarme. Si lo hiciste. ¿Cómo? Cuando llegaste aquí, no fuiste a buscar un lugar para vivir. Fuiste a buscar un lugar para morir. Pero no lo hiciste. Porque no pudiste dejar de escuchar. María se quedó sin respirar. La voz tenía razón. Ella no había venido a reconstruir. Había venido a desaparecer. Y. Sin embargo, había encendido una vela. Había dejado pan. Había cantado. Había hablado. ¿Y ahora? Susurró. ¿Qué pasa ahora?
La voz no respondió con palabras. Respondió con un recuerdo. Cuando estaba enfermo, mi mamá me decía, cuando el mundo se calla, Dios habla en el silencio. María recordó. Recordó las palabras que su madre le dijo antes de morir. No busques señales. Busca silencios que te abracen. ¿Tú la conocías?, preguntó, con la voz temblorosa. No. Entonces, ¿cómo sabes eso? Porque, es lo que ella me dijo, la última vez que me besó. María se volvió lentamente. Miró hacia atrás. Nada. Solo la pared. Solo la sombra. Solo la oscuridad. Pero, en el aire, algo se movió. Una brisa. Fresca. Como la de un jardín que nunca se marchitó. Y entonces, la voz habló por última vez. No con miedo. No con ansiedad. Con una paz que no pertenecía a este mundo. Mañana, no estaré aquí. María se quedó helada. ¿Qué? No estaré aquí, porque ya no necesito estarlo. Pero, ¿por qué? Porque tú, ya no estás sola. Un silencio. Tan profundo, que el corazón de María dejó de latir. Entonces, ¿te vas? No me voy. Entonces, ¿qué haces? La voz susurró, tan cerca que parecía estar dentro de su pecho. Me quedo, en ti. Y entonces, la luz de la luna se volvió más fuerte. No por la noche. Porque, algo se había encendido. En el suelo, junto al vaso vacío, una pequeña flor blanca volvió a nacer. No de la tierra. No del viento. De la memoria. De la fe. De la voz que ya no hablaba, pero que nunca callaría. María no gritó. No lloró. No se levantó. Solo extendió la mano, y la posó sobre el suelo. Como si acariciara una mejilla. Gracias, dijo. Y la flor se inclinó. Como si la hubiera besado. Y en ese momento, ella supo. No era un niño perdido. No era un fantasma. Era el eco de un amor que no murió. Y ella, era su lugar. Su casa. Su último suspiro. Y su primer aliento. Y cuando el viento volvió a mover la cortina, ella sonrió. Porque por primera vez, desde que el mundo se fue, ella, no estaba sola. Y él, no estaba muerto. Solo, había cambiado de forma. Y ella, ya no tenía miedo. Porque ahora, sabía. El silencio, no es ausencia. Es presencia. Y Dios, no siempre habla en truenos. No se movía. No se marchitaba. Simplemente, existía. Como una promesa que no necesitaba palabras. María no la tocó. No la cubrió. No la protegió. Solo la miró. Como si fuera la última palabra de alguien que nunca había dicho adiós. La noche se deslizaba como un río sin orillas. Ella se levantó despacio. No por decisión. Por necesidad. Necesitaba caminar. Necesitaba sentir el suelo bajo sus pies. Necesitaba saber que aún estaba viva. Camino hasta la puerta. La abrió. El aire del bosque la recibió como un viejo amigo que nunca había dejado de esperarla. No había luna. Solo estrellas. Miles. Como si el cielo hubiera decidido encenderse, para ella. Se quedó allí, en el umbral, con las manos frías y el alma más ligera de lo que había estado en años. ¿Estás ahí?, susurró, sin mirar atrás. No hubo respuesta inmediata. Pero el viento se detuvo. Y en ese silencio, algo se movió. No en el suelo. No en los árboles. En su pecho. Como un latido que no era el suyo. Sí, dijo la voz, tan suave que parecía haber nacido de su propia respiración. Estoy aquí. María cerró los ojos. ¿Por qué no te vas? Porque tú no me has dejado ir. Pero,
Dijiste que mañana no estarías. Sí. Entonces, ¿por qué estás ahora? Porque no es hora de ir. ¿Y cuándo será? Silencio. Largo. Como si el tiempo se hubiera sentado a su lado. Cuando tú dejes de necesitarme. María respiró hondo. ¿Y si nunca lo hago? Entonces, me quedaré contigo, hasta que el mundo se acabe. Ella sonrió. Sin alegría. Con tristeza. Con amor. Eso, no es posible. No lo es, respondió la voz. Pero, tampoco lo era que tú vinieras aquí. María bajó la mirada. Y vio algo. En el suelo. A sus pies. Una huella. Pequeña. De un niño. De un zapato. De cuero marrón. Desgastado. Como el que había encontrado bajo la cama. Y, estaba allí. Clara. Recién hecha. Como si alguien hubiera caminado justo detrás de ella. Ella no gritó. No retrocedió. No se volvió. Solo se arrodilló. Y puso la mano sobre la huella. ¿Fue tú? Susurró. Sí. ¿Por qué caminas? Porque quiero que sepas que no soy un sueño. ¿Y si lo soy? Entonces, soy tu sueño más verdadero. María apretó la huella contra la palma. Como si pudiera guardarla. Como si pudiera llevarla consigo. ¿Te acuerdas de mi hijo? Preguntó, con la voz quebrada por el peso de lo no dicho. Sí. ¿Cómo lo recuerdas? Lo recuerdo, como tú lo recuerdas. ¿Y cómo es eso? Como alguien que lo amó, hasta el último latido. María cerró los ojos. Y por primera vez, habló de él. No como una madre que llora. Como una mujer que lo ama, aún. Él tenía los ojos azules, como el cielo antes de la tormenta. Se reía sin razón. Se caía caminando. Y cada noche, me pedía que le contara una historia, sobre un ángel que llevaba zapatos viejos, porque no quería que los nuevos se estropearan. Una pausa. Larga. Como si el bosque entero estuviera conteniendo el aliento. ¿Y qué le decías? Le decía, que los ángeles no usan zapatos. ¿Y qué respondía? Que, si los usan. Porque, los ángeles también tienen pies, y también se lastiman. María sintió una lágrima caer. Sobre la huella. Y la huella, brilló. Solo un segundo. Como si la gota de agua se hubiera convertido en estrella. ¿Viste a mi hijo? Preguntó, sin levantar la cabeza. No. Entonces, ¿cómo sabes eso? Porque, él me lo dijo. María levantó la mirada. ¿Cuándo? Cuando, tú lo llamaste por su nombre. Y entonces, la voz susurró. Tan cerca. Que parecía estar dentro de su oído. Mamá, él me dijo que tú cantas mejor que los pájaros. María se quedó inmóvil. No respiró. No lloró. No habló. Solo, se desplomó. Sobre las rodillas. Sobre la tierra. Sobre la huella. Y gritó. No de dolor. De reconocimiento. Miguel. Gritó. Miguel, hijo mío. Y en ese grito, el bosque respondió. No con eco. Con calma. Con una brisa que levantó sus cabellos, como si alguien la abrazara. Y entonces, la voz volvió. Ya no desde afuera. Desde dentro. Desde su sangre. Desde su memoria. Desde su alma. Él no se fue, María. Si se fue. No. Lo vi morir. No lo viste morir. ¿Qué? Lo viste despedirse. Y entonces, la voz se hizo más suave. Más clara. Más cercana. Él te dijo adiós, cuando te besó por última vez.
Yo no lo recuerdo, si lo recuerdas. ¿Cómo? Porque lo cantas cada noche. María se quedó sin aire. Recordó. Recordó la canción. Recordó las noches en que lloraba y cantaba, sin saber por qué. Recordó cómo su voz se quebraba, siempre en la misma línea. Duerme, mi niño, que la luna te abraza, y entonces, supo. No era una canción. Era una despedida. Y él la había escuchado. Todo el tiempo. Y ahora, él la estaba escuchando de nuevo. ¿Él está bien? Susurró. Sí. ¿Está feliz? Sí. ¿Está contigo? No. Entonces, ¿dónde está? La voz se hizo tan leve, que apenas se oía. Está donde tú lo llevas. María no respondió. Solo se abrazó a sí misma. Y lloró. No por él. Porque, ahora sabía. Él no estaba muerto. Estaba vivo. En su voz. En su memoria. En su canto. En su silencio. Y en ese momento, la flor blanca se levantó. No del suelo. De su corazón. Y flotó. Lentamente. Hacia el cielo. Sin viento. Sin fuerza. Solo, con amor. Y María la miró. Y dijo, gracias. Y el bosque respondió. Con una estrella. Que cayó. No como fuego. Como luz. Y se posó sobre su mano. Fría. Pura. Viva. Y ella no la apagó. La sostuvo. Como si fuera el último milagro. Y el primero. Porque ya no necesitaba verlo. Ya no necesitaba oírlo. Sabía. Que él nunca se fue. Como si hubiera nacido allí. Como si siempre hubiera estado esperando ese momento. María no la cerró. No la escondió. No la guardó en el bolsillo como un tesoro. La sostuvo, como si fuera una respiración. Como si al soltarla, el mundo se volviera otra vez oscuro. El bosque no respiraba. Ni el viento. Ni los árboles. Nada. Solo la luz. Y ella. Y el silencio que ya no era vacío. ¿Por qué no te vas? Preguntó, sin mirar hacia atrás. No necesitaba verlo. Sabía que estaba allí. Porque tú aún no has terminado de escuchar, respondió la voz, tan cerca que parecía el latido de su propia sangre. ¿Terminar de escuchar? Sí. ¿Qué es lo que debo escuchar? Lo que no te atreviste a oír. María bajó la mirada. La estrella brillaba más fuerte. Como si supiera. Como si recordara. Yo no quiero oírlo, susurró. Porque si lo oigo, voy a tener que soltarlo. ¿Soltar qué? Mi dolor. Silencio. Largo. Como si el tiempo se hubiera sentado a su lado, y le hubiera tomado la mano. No te pido que lo sueltes, dijo la voz. Te pido que lo reconozcas. María cerró los ojos. Y por primera vez, dejó de luchar. Dejó de pedir. Dejó de clamar. Dejó de preguntar por qué. Y simplemente, dijo, estoy cansada. Una pausa. Tan profunda, que el cielo pareció inclinarse. Yo también lo estaba, dijo la voz. Cuando me fui, pensé que el dolor era mi hogar. Que si dejaba de llorar, dejaría de amarlo. María abrió los ojos. Y vio la estrella. Y en ella, vio a su hijo. No como un recuerdo. Como una presencia. ¿Y ahora? Ahora, sé que el amor no muere cuando el cuerpo se va. Entonces, ¿por qué duele tanto? Porque, es amor. Y el amor, no se mide por lo que dura, sino por lo que deja. María sintió una calidez. No del fuego. No del sol. De algo más antiguo.
más suave, más eterno. Como si alguien la estuviera abrazando desde dentro. ¿Puedo cantarle de nuevo?, preguntó, con la voz quebrada por el miedo a que la respuesta fuera un no. Sí. ¿Y él me escuchará? Ya lo hace. ¿Desde dónde? Desde donde tú lo llevas. María respiró hondo. Y entonces, cantó. No con fuerza. No con técnica. No para nadie. Solo para sí. Para él. Para el niño que ya no tenía cuerpo, pero sin nombre. Duerme, mi niño, que la luna te abraza, el viento te canta, y el alma no se va, y mientras cantaba, la estrella en su mano, se deshizo. No en cenizas. No en polvo. Se disolvió. Como una lágrima en el aire. Y entonces, algo cayó. Sobre su pecho. Suave. Fresco. Como una hoja. Como una pluma. Como un beso. Ella bajó la mirada. Y allí, sobre su blusa, había una flor. Blanca. Con 5 pétalos. Igual que la primera. Pero, esta, estaba viva. No de la tierra. No del viento. De su corazón. Eso, es él. Susurró. No, respondió la voz. Es lo que él dejó. ¿Qué dejó? Tu nombre. María lo miró. No entendió. ¿Mi nombre? Sí. ¿Cómo? Porque, cuando cantas, él no escucha la canción. Escucha tu voz. Y eso, es lo que nunca se va. María levantó la mano. Y tocó la flor. No con los dedos. Con el alma. Y en ese instante, sintió algo. Un calor. Un abrazo. Una presencia. No física. No visible. Pero, real. Más real que cualquier cosa que hubiera conocido en años. ¿Estás aquí?, preguntó. Sí. ¿Y me amas? Sí. ¿Por qué? Porque tú me enseñaste que el amor no necesita un cuerpo. Solo necesita un corazón que no se rinde. María cerró los ojos. Y por primera vez, no sintió dolor. Sintió paz. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no necesitaba que todo estuviera bien. Solo necesitaba saber que él seguía allí. Y que ella, también. La flor se deslizó. No se cayó. No se marchitó. Se deslizó. Como una hoja sobre agua. Y se posó sobre el suelo. Y allí nació otra. Y luego, otra. Y otra. No en fila. No en orden. Como si el bosque entero estuviera despertando. Pequeñas flores blancas. En cada rama. En cada raíz. En cada grieta del suelo. Como si el silencio hubiera florecido. María no gritó. No corrió. No huyó. Solo se arrodilló. Y apoyó la frente en la tierra. Y dijo, gracias. Y el bosque respondió. Con una brisa. Con una estrella. Con una flor. Con un susurro. Que no era de voz. Era de memoria. Era de amor. Y era eterno. Y entonces, ella entendió. No era un milagro lo que había ocurrido. Era una verdad. Una verdad tan simple, que nadie la había querido ver. Que el dolor no es el final. Es el lugar donde el amor se transforma. Y que no necesitas ver a alguien para saber que está. Solo necesitas escuchar. Y amar. Y cantar. Y no rendirte. Y cuando la luna se elevó, por primera vez en años, María no sintió frío. Sintió calma. Sintió paz. Sintió que él estaba con ella.
y que ella estaba con él, y que eso era suficiente. Porque el amor no se va, solo se vuelve silencio. Y el silencio no es ausencia, es presencia. Y él estaba allí, no en el rancho, no en el bosque, no en el cielo. Estaba en ella. Y ella no estaba sola. Nunca lo había estado. Solo había olvidado. Y ahora recordaba. Y por primera vez, desde que el mundo se quebró, ella respiró. Sin miedo. Sin culpa. Sin dolor. Solo con amor. Y la flor seguía creciendo. A su alrededor. Como un jardín que nadie había sembrado. Pero que alguien había amado. Y ella lo sabía. Porque, cuando cerró los ojos, por primera vez en años, no vio oscuridad. Vio luz. Y en esa luz, una pequeña mano se extendía. Y la tomaba. Sin decir nada. Solo, sin soltarla. Y ella no quiso soltarla. Porque ya no tenía miedo. 100, 1000, 10.000. Pequeñas. Frágiles. Blancas como la paz que nadie creía posible. Cada una nacía de un susurro. De una lágrima. De un nombre dicho en silencio. María no se movía. Solo estaba allí, arrodillada en la tierra, con las manos sobre las rodillas, los ojos cerrados, y el alma despierta. La flor que había caído sobre su pecho aún estaba allí. No se marchitaba. No se desvanecía. Simplemente brillaba. Con una luz suave. Como si el corazón de alguien estuviera latiendo dentro de ella. ¿Por qué no te vas?, preguntó, sin abrir los ojos. La voz no respondió como antes. No como un susurro. No como un eco. Como una presencia. Como si ya no fuera una voz, sino una respiración. Como si ya no estuviera allá, sino aquí. Porque tú ya no me necesitas como antes, dijo, y su tono era tan sereno que parecía el eco de una oración terminada. María abrió los ojos lentamente. Y vio. No a un niño. No a un espíritu. No a un fantasma. Vio una luz. Pequeña. Dentro de la flor. Y en esa luz, vio una imagen. No clara. No nítida. Pero, familiar. Un niño. Con ojos azules. Con una sonrisa que no tenía miedo. Con un zapato roto en la mano. Y en sus labios, una palabra. No dicha. Suscitada. Como si la hubiera pensado, y el mundo la hubiera escuchado. Mamá. María sintió como si el aire se hubiera roto. No por gritos. No por llanto. Por reconocimiento. ¿Eres tú?, susurró. La luz no respondió con palabras. Respondió con una sensación. Una calidez. Como si alguien la hubiera besado en la frente. Y entonces, la flor se levantó. No por el viento. Porque alguien la empujaba. Con cariño. Con ternura. Con amor. Y flotó. Lentamente. Hasta que se posó sobre su pecho. Y allí se fundió. No en piel. No en sangre. En su alma. María no gritó. No se levantó. No se cubrió los ojos. Solo dejó que la luz entrara. Y cuando lo hizo, algo cambió. No en el bosque. No en el rancho. En ella. Como si una puerta que llevaba años cerrada, se hubiera abierto. Y detrás, no había oscuridad. No había dolor. No había vacío. Había un jardín. Donde el tiempo no pasaba. Donde el amor no se desgastaba. Donde el niño seguía sonriendo. ¿Estás dentro de mí?, preguntó, con la voz quebrada por la emoción.
Sí. ¿Y tú, me amas? Sí. ¿Por qué? Porque tú no me dejaste solo. Pero yo no te salvé. No necesitabas salvarme. Entonces, ¿qué necesitabas? La voz no respondió. La luz, sí. Y en su interior, como un eco que venía de muy lejos, ella escuchó. No una voz. Un recuerdo. El recuerdo de su propio hijo, diciéndole, en una noche fría, con la voz de un niño que aún no sabía que moriría, «Mamá, no necesito que me salves. Solo necesito que me recuerdes». María se desplomó. No por debilidad. Por liberación. Y lloró. No de tristeza. De gratitud. De amor. Porque por primera vez, entendía. No había sido ella quien lo había encontrado. Era él, quien la había encontrado. A ella. A su corazón. A su silencio. A su desesperanza. Y la había llevado, hasta aquí. No para sanarla. Para recordarla. ¿Y ahora? Susurró. ¿Qué hago ahora? La luz no se movió. Pero la flor se abrió. Y dentro, había algo. No una imagen. No un rostro. Una palabra. Escrita en luz. Canta. María la miró. Y entonces, supo. No era una orden. Era un regalo. Un legado. Una misión. ¿Cantar, para ti? No, respondió la voz, tan suave que parecía el viento que acariciaba las hojas. Cantar, para ti. María se quedó inmóvil. ¿Para mí? Sí. Pero, ya no tengo voz. Tienes más de lo que crees. ¿Qué? La capacidad de recordar, sin dolor. ¿Cómo? Cantando. ¿Y si me duele? Entonces, canta aún más. María respiró. Y cerró los ojos. Y recordó. Recordó el nombre de su hijo. Recordó su risa. Recordó su mano en la suya. Recordó la última vez que la abrazó, antes de que el silencio lo llevara. Y entonces, cantó. No. Como antes. No con lágrimas. Con una voz que no temblaba. Con una voz que no tenía miedo. Duerme, mi niño, que la luna te abraza, el viento te canta, y el alma no se va, y mientras cantaba, el bosque entero se iluminó. Las flores brillaron. Las ramas se inclinaron. Las estrellas se detuvieron. Y en el aire, algo se movió. No una sombra. No un eco. Una presencia. Que la abrazaba. No con brazos. Con recuerdos. Con amor. Con paz. Y cuando terminó la canción, no hubo silencio. Hubo una respuesta. No de voz. De calor. De luz. De una calma tan profunda, que parecía el suspiro de Dios. María se levantó. Lentamente. Como si el suelo la sostuviera. Y miró a su alrededor. Las flores, seguían allí. Pero ya no crecían. Ya no brillaban. Estaban, quietas. Como si hubieran cumplido su misión. Como si hubieran sido, la última palabra de un niño que ya no necesitaba hablar. Ella caminó hasta la puerta del rancho. La abrió. Y entró. No como una viuda. No como una mujer rota. Como una madre. Que había encontrado a su hijo. No en el cielo. No en la tierra. En su corazón. Y allí, lo llevaba. Para siempre. Y cuando se acostó esa noche, no encendió la vela. No rezó. No lloró. Solo se abrazó a sí misma. Y susurró, gracias, mi amor. Y en el silencio, una voz, respondió. No desde afuera. Desde dentro. Desde su pecho. Desde su alma.
De nada, mamá. Y entonces, por primera vez en años, ella durmió. Sin miedo. Sin dolor. Sin soledad. Porque él no se había ido. Solo había cambiado de casa. Y ella era su hogar. Como si aún pudiera sentir el latido que no era el suyo. Y entonces, algo cambió. No con ruido. No con viento. Con una presencia. Tan suave, que parecía el último suspiro de una canción que nunca termina. Ella no se despertó. Pero su corazón, sí. Y en ese silencio, la voz volvió. No como antes. No como un niño perdido. Como un amigo. Como un hijo. Como un ángel que ya no necesita alas. ¿Estás despierta?, preguntó. María no abrió los ojos. Solo movió los labios, apenas. No sé si estoy despierta, o si sueño. No importa. Silencio. Largo. Como si el tiempo hubiera dejado de contar. ¿Por qué me llamaste?, susurró ella. Porque hoy es el primer día que no me buscas. María abrió los ojos. La habitación estaba igual. La vela apagada. El zapato ya no estaba bajo la cama. La flor ya no brillaba. Pero sentía su presencia. Más fuerte. Más cercana. ¿No te busco? No. No lo haces. ¿Y eso te molesta? No. Entonces, ¿por qué me llamas? La voz no respondió con palabras. Respondió con un recuerdo. Cuando yo estaba enfermo, tú me decías, siempre estaré aquí, mi amor. María cerró los ojos. Sí. Lo dije. Y yo creí que era una mentira. ¿Por qué? Porque tú estabas tan triste, que no parecías creerlo tú misma. María sintió un nudo en la garganta. ¿Y ahora? Ahora, tú ya no lo dices para mí. ¿Para quién? Para ti. Silencio. Largo. Como si el alma entera estuviera respirando. Entonces, ¿qué quieres? Nada. María se sentó. Lentamente. Como si el mundo fuera de cristal. ¿Nada? Sí. Entonces, ¿por qué viniste? Porque quería que supieras que no estás sola. Pero ya no estás aquí. No. Entonces, ¿dónde estás? La voz no respondió. Pero la habitación se iluminó. No con luz. Con memoria. Y en la pared apareció una sombra. No de un niño. De una mano. Pequeña. Extendida. Como si estuviera tocando la pared, desde otro lado. ¿Eso, eres tú?, preguntó María, con la voz quebrada. Sí. ¿Y por qué no vienes? Porque ya no necesito venir. ¿Por qué? Porque tú ya me llevas. María bajó la mirada. Y vio su propia mano. Sobre su pecho. Y allí, donde antes había una flor, ahora había una marca. No de piel. De luz. Una forma. De una mano. Pequeña. De un niño. ¿Eso es tu huella? Sí. ¿Y qué significa? Significa que no me fuiste a buscar. Me encontraste. Y ahora, ya no necesito ir a ningún lado. Porque tú eres mi hogar. María no lloró. No gritó. No pidió que se quedara. Solo extendió la mano, y la posó sobre la sombra. Y dijo, yo también te encontré. La sombra se movió. No como si fuera una imagen. Como si fuera una caricia. Y entonces, la voz habló por última vez. No como un niño. Como un alma. Cuando el mundo te diga que estás sola, recuerda esto, no necesitas verme para saber que estoy. No necesitas oírme para saber que te amo.
no necesitas tocarme para saber que te abrazo. María cerró los ojos. Y por primera vez, no sintió pérdida. Sintió conexión. Como si el alma de su hijo estuviera tejida en la suya. Como si cada latido suyo fuera también un latido suyo. ¿Y si un día me olvido de ti? La voz no respondió. La sombra desapareció. Pero la marca permaneció. Y en su pecho sintió un calor. Suave. Cálido. Como el de un abrazo que nunca se fue. No te olvidarás, dijo la voz, ahora no como un susurro, sino como una certeza. Porque el amor que se vive, no se olvida. Se transforma. Se vuelve respiración. Se vuelve silencio. Se vuelve canción. Y cuando tú cantes, yo estaré allí. No como un recuerdo. Como un eco. Como un latido. Como un sí. Y entonces, todo se cayó. La luz se apagó. La sombra se fue. La marca quedó. Y María se acostó de nuevo. Pero esta vez, no cerró los ojos con miedo. Los cerró con paz. Porque sabía. No era un milagro lo que había ocurrido. Era una verdad. Una verdad tan simple, que nadie la había querido escuchar. Que el amor no muere. Solo deja de necesitar un cuerpo. Y que, cuando alguien te ama de verdad, no necesitas verlo. No necesitas oírlo. No necesitas tocarlo. Solo necesitas recordar. Y cantar. Y amar. Y no rendirte. Y cuando la luna se movió sobre el rancho, María sonrió. Porque, por primera vez, no sentía la ausencia. Sentía la presencia. Y esa presencia no era un fantasma. Era un hijo. Que nunca se fue. Solo cambió de forma. Y ella ya no tenía miedo. Porque ahora sabía. No era ella quien lo había salvado. Era él quien la había salvado. Con una flor. Con un zapato. Con un susurro. Con una canción. Y con un amor que no se despidió. Solo se hizo eterno. Y cuando el viento pasó por la ventana, ella susurró, te amo. Y el aire respondió. No con palabras. Con una caricia. Con una risa. Con una voz que ya no necesitaba ser escuchada. Porque ya era parte de ella. Y ella era parte de él. Y eso era todo. Era suficiente. Era más que suficiente. Una brisa suave entró por la ventana, como si alguien hubiera abierto la puerta del cielo, solo para dejar pasar el aire limpio de un corazón que finalmente dejó de llorar. María se levantó. No con prisa. No con dolor. Con calma. Como si el tiempo ya no fuera su enemigo. Se vistió con la misma ropa de ayer. La misma que llevaba desde que llegó. Pero ya no la sentía como un hábito de duelo. La sentía como una túnica. De alguien que había sido enterrado y resucitado. Camino hasta la cocina. No buscaba comida. No buscaba calor. Buscaba silencio. Y lo encontró. En el vaso vacío. En el plato sin limpiar. En el piso de tierra, donde las flores blancas habían crecido la noche anterior. Ahora, estaban marchitas. No por el frío. No por la falta de agua. Porque, ya no necesitaban estar allí. Ella se arrodilló. Y tocó una de ellas. Con los dedos. Suave. Como si fuera una mejilla. Gracias, susurró. No sabía a quién lo decía. Pero el aire respondió. Con una hoja que cayó. No del árbol. De la pared. Cerca de la chimenea. Una hoja. Amarilla. Con una línea dibujada. No con lápiz. No con tinta. Con algo que no era de este mundo.
Una línea. Curva. Como una sonrisa. María la miró. Y entonces, supo. No era una señal. Era un mensaje. De él. Ella la recogió. Y la sostuvo entre sus dedos. Y dijo, ¿fue tú? Silencio. Luego, una voz. No desde afuera. Desde dentro. Desde el lugar donde ya no había miedo. Sí. ¿Por qué una sonrisa? Porque tú sonreíste ayer. María se quedó quieta. ¿Cuándo? Cuando cantaste. No recuerdo haber sonreído. Tú no lo sabes. ¿Cómo lo sabes tú? Porque, cuando cantas, yo veo. María bajó la mirada. Y recordó. Recordó la canción. Recordó cómo se había dejado llevar. Cómo su voz había dejado de temblar. Cómo su pecho había dejado de apretarse. Y entonces, lo entendió. No había sonreído con los labios. Había sonreído con el alma. Y él lo había visto. ¿Y ahora? Preguntó. ¿Qué hago hoy? La voz no respondió con palabras. Respondió con un recuerdo. Un recuerdo que no era suyo. Era de él. Cuando yo estaba en la cama, y no podía caminar, mi mamá me decía, hoy, haz una cosa pequeña. Solo una. Y ya estará bien. María cerró los ojos. ¿Y qué hizo? Puso una flor en la ventana. ¿Y eso, era suficiente? Sí. ¿Y tú, qué hiciste? Puse una flor, en tu puerta. María se levantó. Y caminó hasta la entrada. La puerta estaba cerrada. Pero, en el umbral. En el suelo. Una flor. Blanca. Nueva. Recién nacida. Como si hubiera brotado, en la noche. Ella la miró. No la tocó. No la recogió. Solo se arrodilló. Y dijo, gracias. Y entonces, la voz habló. Por última vez, como un niño. Yo, ya no necesito que me traigas pan. Entonces, ¿qué necesitas? Que me recuerdes. ¿Y cómo? Cantando. ¿Y si no canto? Entonces, yo no cantaré. ¿Y si canto? Entonces, yo estaré. María se levantó. Y caminó hasta la ventana. La abrió. El bosque estaba tranquilo. Ningún pájaro. Ningún viento fuerte. Solo, el silencio. Ella respiró. Y empezó a cantar. No por él. No por ella. Porque, ya no había necesidad de justificarlo. Cantó. Duerme, mi niño, que la luna te abraza, el viento te canta, y el alma no se va, y mientras cantaba, la flor en el umbral, se iluminó. No con luz. Con presencia. Y en el aire, algo se movió. No una sombra. No una forma. Una sensación. Como si alguien estuviera sentado a su lado. Y la abrazara. Con los brazos que no tenía. Con el amor que nunca se fue. Y cuando terminó la canción, no hubo eco. No hubo viento. No hubo respuesta. Solo, el silencio. Pero, ya no era vacío. Era, un abrazo. Era una promesa. Era un sí. Era un estoy aquí. Era un no te olvidaré. Era un te amo. Dicho sin palabras. Dicho con el alma. María cerró la ventana. Y volvió a la cama. No para dormir. Para estar. Y allí, se quedó. Con la hoja de la sonrisa en la mano. Con la flor en el umbral. Con el silencio en el corazón. Y supo. No necesitaba verlo. No necesitaba oírlo. No necesitaba tocarlo. Solo necesitaba cantar. Y cada vez que cantara, él estaría allí.
No en el rancho. No en el bosque. No en el cielo. En su voz. En su respiración. En su silencio. En su memoria. En su amor. Y cuando el sol se asomó, por primera vez en años, no iluminó el rancho. Iluminó a ella. Como si el cielo supiera. Que ya no era una viuda. Ya no era una mujer rota. Era una madre. Que había encontrado a su hijo, no en la muerte. Sino en el amor. Y ese amor, no tenía fecha de caducidad. No tenía puertas. No tenía paredes. No tenía cuerpo. Solo, una voz. Y una canción. Y una flor. Y una sonrisa. Y una palabra. Que nunca se dijo. Pero que siempre se entendió. Te amo. Y él, respondió. No con palabras. Con una flor. Que crecía, en su pecho. Y cada vez que cantara, nacería otra. Y así, para siempre. Porque el amor. Ya no había urgencia. Ya no había dolor que aplacar. Solo, quietud. La hoja con la sonrisa aún estaba en su mano. La flor en el umbral seguía allí. Blanca. Viva. Como si el aire la besara cada mañana. Ella no la regaba. No la protegía. No la miraba con desesperación. La miraba, como si fuera un amigo que había venido a visitarla. Y entonces, la voz volvió. No como antes. No como un susurro de niño perdido. Como una presencia. Como una voz que ya no hablaba desde afuera, sino desde dentro. ¿Por qué no te vas? Preguntó ella, sin mirar hacia atrás. No necesitaba verlo. Sabía que estaba allí. Porque tú no me has dejado ir. Pero, ya no necesito que estés aquí. No. Entonces, ¿por qué sigues? Silencio. Largo. Como si el tiempo se hubiera sentado a su lado, y le hubiera tomado la mano. Porque tú, aún no has terminado de oírme. María cerró los ojos. ¿Qué más hay que oír? Lo que no te atreviste a decir. Ella no respondió. Solo apretó la hoja entre los dedos. La sonrisa dibujada, parecía moverse. Como si estuviera viva. Yo, no puedo decirlo, susurró. Porque si lo digo, voy a tener que soltarlo. ¿Qué es lo que quieres soltar? Mi culpa. La voz no respondió de inmediato. Pero la hoja, se levantó. No por el viento. Por una fuerza que no tenía nombre. Y flotó. Lentamente. Hasta que se posó, sobre su pecho. Como una pluma. Como un beso. Cuando te sentiste culpable, dijo la voz, fue porque creíste que tu dolor era una traición. María abrió los ojos. ¿Cómo sabes eso? Porque, yo también lo creí. ¿Tú? Sí. ¿Cuándo? Cuando me fui. María se quedó sin respirar. ¿Tú, te sentiste culpable? Sí. ¿Por qué? Porque, no quería irme. Pero, no tenías elección. No. Entonces, ¿por qué te sentiste culpable? La voz se hizo más suave. Tan suave, que parecía el eco de un llanto contenido durante años. Porque, pensé que si lloraba, tú te sentirías peor. ¿Y, tú lloraste? No. ¿Por qué? Porque, no quería que tú creyeras que yo te abandonaba. María sintió un nudo en la garganta. Y entonces, lloró. No por él. Por sí misma. Porque, había estado tan ocupada llorando por su hijo, que nunca se detuvo a pensar que él, también había llorado por ella. Yo, pensé que tú me odiabas por no poder salvarte, susurró. Que te sentías traicionado, por mi dolor. No. Entonces, ¿qué sentías? Que, me amabas. ¿Y eso, no era suficiente? Sí. Entonces, ¿por qué te fuiste?
Porque no quería que tu amor fuera un peso. María lo miró. No con los ojos. Con el alma. ¿Y ahora? Ahora, sé que tu amor no es un peso. Es un regalo. Un regalo que nunca se rompe. Aunque el cuerpo se vaya. Aunque la voz se calle. Aunque el silencio se haga eterno. Ella se levantó. Y caminó hasta la ventana. La abrió. El bosque estaba en calma. Ningún pájaro. Ningún ruido. Solo, el viento. Y la flor. Y la hoja. Y ella. ¿Y si, un día, me caso de nuevo? Preguntó, con la voz rota por el miedo. La voz no respondió con sorpresa. No con juicio. No con celos. Con calma. Si amas a alguien más, yo no me iré. ¿Cómo? Porque, el amor no se divide. Se multiplica. Y si tú amas, yo te amo aún más. María bajó la cabeza. Y por primera vez, no sintió traición. Sintió libertad. ¿Y si quiero tener otro hijo? Entonces, yo seré el primero en cantarle la misma canción. ¿Y si lo olvido? Entonces, yo te recordaré. ¿Y si me muerdo de mí misma por no haberlo salvado? Entonces, yo te abrazaré hasta que dejes de morderte. María se volvió. Y miró hacia atrás. La habitación estaba vacía. Pero, en el suelo, había algo. Una flor. Nueva. Blanca. Con 5 pétalos. Y en el centro, una pequeña gota de luz. Como una lágrima que nunca cayó. Ella la tocó. Y la flor se deshizo. No en polvo. En luz. Y esa luz se elevó. Y se posó sobre su pecho. Y allí se fundió. Como si fuera una parte de ella que había estado perdida. Y entonces, la voz dijo, no eres culpable, María. ¿Cómo sabes? Porque, yo te amo. Y eso, es más fuerte que cualquier culpa. Ella se sentó en el suelo. Y se abrazó a sí misma. Y lloró. No por lo que perdió. Por lo que nunca supo que tenía. Gracias, susurró. Por no dejarme sola, en mi culpa. No te dejé. ¿Por qué? Porque, tú no me dejaste a mí. María levantó la cabeza. Y vio. No una sombra. No una luz. Una paz. Tan profunda, que parecía el silencio después de una tormenta. Y entonces, supo. No había sido un milagro lo que había ocurrido. Era una verdad. Una verdad tan simple, que nadie la había querido escuchar. Que el amor, no se mide por lo que se guarda, sino por lo que se libera. Y que, cuando alguien te ama de verdad, no te pide que no sufras. Te pide que sigas viviendo. Que sigas cantando. Que sigas amando. Y que, nunca, te castigues por haber sido humana. María se levantó. Y caminó hasta la puerta. La abrió. Y salió. No para buscar. No para huir. Para recordar. Y cuando el viento pasó, y la flor del umbral se inclinó, ella susurró, te amo. Y el bosque, respondió. Con una hoja. Que cayó. Sobre su cabeza. Como un abrazo. Como una bendición. Como un sí. Como un no estás sola. Como un yo te amo. Y ella, caminó. Sin mirar atrás. Porque ya no necesitaba verlo. Ya no necesitaba oírlo. Ya no necesitaba tocarlo. Solo necesitaba recordar. Y cantar. Y amar. Y no rendirse. Porque, él no se fue. Solo, cambió de forma. Y ella, ya no tenía miedo. Porque ahora, sabía. Que el amor más fuerte, no es el que se queda. Es el que,
te deja ir, y sigue amando. Y cuando el sol se posó sobre su hombro, ella sonrió. No por él. Porque, por primera vez, ella, se amaba. Y eso, era el verdadero milagro. No una voz. No una flor. Con los pies descalzos sobre la tierra fría. Con las manos vacías. Con el corazón, lleno. La hoja con la sonrisa aún estaba en su bolsillo. La flor del umbral, ya no estaba. No se marchitó. No se secó.